asociada al CONICET. Agradecemos al director del IDICSO, el doctor Pablo Forni, por impulsar estos espacios de discusión académica. La conferencia ha sido organizada en colaboración con AERIA, la Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales Argentina, impulsada en sus orígenes por profesores de la Escuela de Relaciones Internacionales de la USAL, como la actual presidenta de AERIA, Verónica Perestasi, y el reconocido intelectual Pepe Paradiso. Desde ya invitamos a todas las personas que están escuchando la charla a seguir al IDICSO y a AERIA en sus redes. El panel de hoy propone una serie de reflexiones sobre la violencia contra las mujeres en tiempo de guerra a 25 años de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Dolores Gandulfo nos presentará una mirada global sobre los cambios normativos internacionales. María del Pilar Álvarez y Lucía Fernández harán hincapié en el caso de las mujeres de confort en el este de Asia. Primero expondrán las tres disertantes y luego abriremos el foro de preguntas. Los invitamos a que vayan realizando las preguntas en el chat, así las podemos recolectar y al final de las disertaciones las podemos realizar a las personas correspondientes. Bien, entonces la primera exposición está a cargo de Dolores Gandulfo, quien es especialista en Relaciones Internacionales y Políticas Públicas, estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales de la USAL y realizó la maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo en UNSAM en conjunto con la Universidad de Georgetown. Y actualmente es doctoranda en la Escuela de Gobierno de la UNSAM. Además, se desempeña como docente en la USAL y es directora del Observatorio Electoral de Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL. A continuación, Dolores, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Ahora mientras voy a tratar, no sé si ustedes comparten la presentación o comparto ¿La podés compartir vos? A ver. Si no, te la comparto Intento. yo, como quieras. A ver, si si no, querés, si vos tenés más cancha, compartila vos que vas a hacer. Mientras que vos la compartís voy haciendo introducción. Perfecto. Dale, porque de hecho ahí veo que se están conectando todavía algunas personas. Sí. Dale. Primero, antes que nada, agradecerle a la universidad, al IDICSO y a esta iniciativa, pero principalmente felicitar a Pilar por esta excelente obra que acá tengo para mostrarles. y la verdad que ha sido para mí una lectura realmente muy interesante por también desconocer un poco, ¿no?, esta historia de las mujeres del confort, que claramente va a ser más hincapié Pilar, pero que la verdad que me inspiró mucho leerlo, pensar lo que quiero plantearles, que ha sido toda esta evolución, ¿no?, en base a la normativa, pero también en base a las trayectorias de las mujeres en estos niveles de conflictividad y en estas situaciones de conflictividad. Yo simplemente quiero hacer una referencia nada más al libro, porque no quiero adentrar en él, porque Pilar, la autora, va a ser mucho más eficaz para transmitirles, pero sí quería dejarles una frase, un relato, ¿no?, que me quedó mucho en el libro y que me parece que nos va a hallar la idea de pensar cómo es esta lucha de mujeres a lo largo de la historia para reivindicar derechos, ¿no? Porque efectivamente cuando nosotros vemos que hay una normativa es porque detrás hay una lucha colectiva para poder llevar adelante la lucha por ese derecho y ese derecho que se plasma en una normativa. Entonces claramente va a ser siempre, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la trayectoria, siempre el sistema político el que va a impulsar, efectivamente esta normativa. Hay un relato de una de las mujeres que se pone en el libro, que dice: quiero luchar por mi hija, que sepa que su madre no es una mentira, sino una guerrera antijaponesa. Y me parece que un poco lo que vemos de las luchas de las mujeres siempre tiene que ver con esto, ¿no?, con dejar un legado, con pensarse de una manera con un legado histórico, reflejado principalmente en una hija, en alguien que efectivamente puede hacer una historia viva del relato, pero también pensando en otras mujeres, ¿no? Siempre la lucha colectiva del movimiento de mujeres vemos que va en ese sentido. Y un poco lo que yo quería transmitir en el día de hoy tiene que ver con cómo han sido los instrumentos jurídicos que han ido avanzando a lo largo de la historia. Vemos principalmente que para nosotros la línea del tiempo arranca en el fin de la Segunda Guerra Mundial,
principalmente porque comienza allí un proceso también de democratización, ¿no?, del sistema internacional que empieza a dar lugar a que efectivamente las mujeres, que en ese sentido para las relaciones internacionales también, ¿no?, desde la concepción más del paradigma realista, veía siempre a los hombres, a la alta política, a la guerra, como los ejes centrales de las relaciones internacionales, y este concepto que es el género, que en algún punto se lo plantea a veces como un concepto dicotómico, ¿no?, de hombre y mujer, pero realmente no es un concepto dicotómico, porque lo que vemos es que en realidad ha sido a lo largo de la historia un concepto que ha mostrado, digamos, un género con superioridad sobre otro. Y entonces en ese sentido es donde empezamos a ver cuáles son las luchas que se van dando en todo este proceso. Vamos a ver principalmente que lo que tiene que ver con los instrumentos jurídicos va a ir en dos líneas, ¿no? Una que tiene que ver con consagrar la igualdad y la no discriminación, que efectivamente es donde se empieza a dar este proceso, y también vamos a ver después cómo a partir ya de entrado los años 90, donde vamos a ver también todo el proceso de una de las teorías, más teorías críticas, que referencia a la teoría feminista, las teorías de la dependencia. Vuelvo al anterior, ahí, perdón, ahí está. Las teorías de la dependencia empiezan a mostrar esta relación centro-periferia, también se va a evidenciar en la necesidad de pensar la lucha feminista desde el punto de vista de la pobreza, ¿no?, de cómo las mujeres tienen, se dice mucho que la pobreza tiene rostro de mujer, y esto lo vamos viendo también a lo largo de las trayectorias. Para arrancar con esta primera etapa, que yo digo que consolida principalmente las cuestiones vinculadas a la normativa de igualdad, ¿no?, que tiene que ver con la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que empiezan a darnos como una línea de base, ¿no?, de que efectivamente las mujeres son actores y sujetos de derecho, pero que claramente se empieza a profundizar, y esto ya se da en la siguiente, ¿no?, que tiene que ver con todo el proceso que se empieza a dar en relación a las conferencias que desde Naciones Unidas se empiezan a brindar para pensar la lucha de las mujeres. Nosotros marcamos como un hito, ¿no?, la Declaración sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer en el 67, porque es esa la declaración que empieza a generar estas instancias que obviamente lo vamos a ver mucho ahora cuando veamos qué pasa en los conflictos armados, pero que evidentemente también se da en un conflicto en Europa de Guerra Fría y en el resto del mundo en un proceso de descolonización muy fuerte. Vemos también en la América Latina cómo se va a dar también en procesos de dictaduras militares, ¿no? Entonces ahí vamos a ver también cómo se dan las agendas de las mujeres de acuerdo a la región. La primera conferencia mundial sobre la mujer, bueno, que ha sido un hito, que es en la Ciudad de México, es la primera vez que tantos países se juntan para pensar políticas vinculadas a la igualdad de género. Esa conferencia tiene una característica muy particular, que es también es la primera vez donde, además de la conferencia mundial, se reúnen mujeres conglomeradas desde la sociedad civil. Esto que siempre vamos a ir viendo cómo confluyen, ¿no?, la cuestión normativa, la cuestión de los estados y obviamente el gran rol de la sociedad civil, y que se relata, digamos, que se hace muy efectivo en la historia que nos relata las mujeres del confort, porque efectivamente estamos hablando que existen redes transnacionales para poder potenciar los derechos y para poder, en esta búsqueda de la verdad, ¿no?, que efectivamente es lo que se plantea, la verdad, la justicia y la reparación. Entonces esa fue en México un hito importante para empezar a pensar la incorporación de las mujeres en los debates sobre el bienestar, obviamente la igualdad y la violencia contra las mujeres. En el 79 se da la gran convención de la CEDAW, que es el gran pacto internacional que, bueno, obviamente nosotros en Argentina lo hemos ratificado y la gran mayoría de los países lo han ratificado, que entró en vigor en el 81 y es principalmente eje rector a la hora de pensar en normativa internacional vinculada a la no violencia contra las mujeres. Estamos también en un mes muy particular, ¿no? Como saben, el miércoles que viene se conmemora en realidad el Día contra la No Violencia contra las Mujeres,
y bueno, y efectivamente este es el gran hito en materia normativa con respecto a este tema. Luego vemos que en la segunda convención, la segunda Conferencia Mundial de la Mujer en Copenhague, se empiezan también a trabajar otras instancias, ¿no? Ya en los 80 empezamos a pensar no solo en las cuestiones vinculadas a los derechos civiles, políticos, sino que se hace muchísimo más énfasis también a los derechos sociales, a los derechos culturales, se empieza a pensar en cuál es el rol de las mujeres a la hora de ser un sujeto activo de desarrollo, ¿no? Hay un gran concepto que plantea que antes era la igualdad de las mujeres y ahora la igualdad con las mujeres para pensar el desarrollo, que efectivamente sean las actoras, las actrices de este proceso. Ahí también se empieza a pensar en todo lo que tiene que ver con los derechos políticos, que obviamente se dieron mucho antes de manera pasiva, ¿no? De esto del derecho al voto, perdón, de manera activa a través del derecho al voto, pero en este momento se empieza a pensar el derecho político pasivo, ¿no? Que tiene que ver con el derecho de ser electa. Y ahí empiezan también a pensarse muchísimas cosas vinculadas a cuál es el nivel de participación real, y los partidos políticos ahí también empiezan a debatir estos aspectos. En la próxima lo que vamos a ver son las últimas, digamos, conferencias mundiales que han generado estos impactos, pero también que cierra con el gran hito, que es el que había referencia al inicio de los 25 años de la Declaración de Beijing, que realmente ha sido la plataforma de acción en relación a los derechos de las mujeres. Tenemos en el 85 la conferencia de Nairobi. Esa fue la primera conferencia donde efectivamente se empezó a hablar de la acción de la sociedad civil. De hecho, ahí se generó la International Network Against Women, que fue, digamos, una de las redes más importantes en ese periodo para empezar a pensar las redes de mujeres. Se empiezan a trabajar en redes regionales, ¿no? Yo les decía que, bueno, evidentemente a la sociedad civil responde también a un proceso político en cada uno de esos de los lugares donde se hacen foco. Y teníamos, por ejemplo, en el caso de África, la gran lucha ha sido en contra de la mutilación genital, efectivamente en Europa, en Asia, las cuestiones vinculadas a la esclavitud sexual, y en el caso de América Latina, en este proceso se da las cuestiones vinculadas a la tortura y a las violaciones de las presas políticas. Pero todos estos reclamos, ¿no? Tienen, digamos, claramente una impronta regional por la vivencia específica que se está llevando adelante, empiezan a generar acciones en favor de, bueno, de que todas estas perspectivas, ¿no? De estas realidades que estaban viviendo las mujeres en cada uno de estos ámbitos, efectivamente se pueda promover acciones a nivel regional. Y a nivel mundial, perdón. Se da entonces la decisión sobre la eliminación contra de la mujer en el 93, que es la gran conferencia vinculada a los derechos humanos de las mujeres, y efectivamente el gran hito en lo que tiene que ver con la región latinoamericana, que va a ser el eje, que, bueno, que va a marcar la mayoría, por ejemplo, de la normativa vinculada a la lucha de la no violencia contra las mujeres en Argentina, que es la Convención Interamericana de Belén do Pará, que es, digamos, el gran hito a nivel regional. Aquí llegamos al 25, ¿no? Que yo les decía es la cuarta conferencia mundial de la mujer, pero que además ha tenido un gran hito por la gran participación de las mujeres. O sea, estamos hablando de 189 estados, pero más de 30.000 activistas. A principio de año, prepandemia, eh, nosotros, yo soy funcionaria de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y hicimos un reconocimiento a las mujeres bueno, argentinas que fueron a la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, algo que para muchos quizás es leer, es ver la normativa, es ver qué estaba pasando, y la verdad que para mí fue muy interesante escuchar a primera voz todo el backstage, ¿no? Lo que uno diría el backstage de esa conferencia, que me pareció muy interesante. Nos comentaba, por ejemplo, Virginia Franganillo, que es una gran dirigente del feminismo argentino, pero que además tuvo un rol central allí también en la conferencia mundial de Beijing, que ella era funcionaria del gobierno en su momento, que era de Carlos Menem, y tenía muchísimas contradicciones al interior de, por ejemplo, la Cancillería en ese momento, donde ella era funcionaria, si no me equivoco, como directora de la mujer,
y que efectivamente no querían que vayan. O sea, había mucha resistencia desde la propia estructura, porque estamos hablando de estructuras claramente patriarcales, de que las mujeres vayan y pongan una voz, y ella contaba, y contaban muchas de las que habían participado, que fue realmente una confederación y una federación y una red entre las mujeres de distintos países que ni se entendían, porque obviamente no manejaban los distintos idiomas, pero que realmente ellas comentaban cómo fue su lucha interna en cada uno de sus países para poder llevar una voz y para poder plantear temas que incluso eran incómodos para el propio sistema político y para los propios actores políticos de ese momento. Entonces, por eso yo digo que efectivamente las luchas de las mujeres claramente siempre se producen de manera colectiva y en mucho sentido, retomando la frase inicial que nos plantea el libro, tiene que ver con esto, con dejar un legado a las hijas, con dejar un legado histórico y con adquirir más derechos y que esos derechos ya no puedan ser violados. Y en ese sentido, un poco para seguir lo que nosotros vemos, ¿no? Que tiene que ver también con cómo se da esto en los conflictos armados, que es un poco el eje también que articula esta charla y que también se evidencia mucho en el libro. Ahí está, perdón, ahí. El protocolo de la CEDAW, como yo les decía, es el eje rector. En el siglo XXI se puso mucho énfasis en lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo del milenio, donde, como ahí lo indica, el 3 y el 5 hacen mucho énfasis en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, y obviamente digamos, en evolución, cuando se plantean los 15 años de los objetivos de desarrollo del milenio, se plantea esta Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible, que efectivamente ponen el foco a partir de su objetivo 5 en la igualdad de género, y que efectivamente son estos ejes que conducen a los actores políticos de cada uno de los países a plantear las políticas públicas. Pero ¿qué pasa, no? Esto es lo que vemos, y nosotros veíamos en el 95 la conferencia de Beijing, el protocolo de la CEDAW, los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, y todavía vemos muchas deudas, ¿no? Que claramente las propuestas que se plantearon en Beijing están muy lejos de ser alcanzadas, más allá de los logros específicos que el trabajo y el colectivo de mujeres ha llevado adelante. En ese sentido, nos marcamos en un contexto donde tenemos que repensar, ¿no?, esta nueva dinámica. Yo quiero, antes de referirme a algunas cuestiones vinculadas a los conflictos armados, hacer un paralelismo, ¿no?, en algo que se vio mucho este año, ¿no? Cuando nosotros hablamos de conflictos armados, estamos hablando naturalmente que las poblaciones más vulneradas son las que efectivamente son las mujeres las que están siempre en esa situación de doble vulnerabilidad, ¿no? O porque están en situación de pobreza, porque están en situación de un conflicto armado. Sabemos que cuando hay un conflicto armado se pierde muchas veces la casa, el hogar, se pierde muchas veces el trabajo, y por lo tanto, efectivamente, las mujeres que encima tienen que ser garantes también de la vida de sus hijos, están en una situación de mucha vulnerabilidad. Y yo pensaba un poco en relación a lo que sucedió este año, como les decía, porque fue una pandemia, pero cuánta similitud a veces vemos en cómo se dan estas situaciones, ¿no? Cuando vemos una guerra, el conflicto, el cierre de fronteras, no poder comunicarse, la situación tan difícil desde lo económico, desde lo social, obviamente desde lo sanitario. Bueno, efectivamente vimos que en esta pandemia y que este año también las mujeres han sido las que en primera instancia sufrieron los efectos de la pandemia, ya sea porque son las mujeres las que en general tienen trabajos con mayor informalidad, y por lo tanto sabemos que esta pandemia azotó fuertemente a todo el mercado informal en su conjunto y específicamente a las mujeres. Son las mujeres las que, por ejemplo, en el sistema de salud representan más del 70% a nivel mundial de las enfermeras y enfermeros, o sea, aquellas personas que están en la primera trinchera para contener al virus y dar atención a los ciudadanos y ciudadanas, efectivamente también son mujeres. Lo vemos a diario también en la Argentina cuando pensamos en quiénes son aquellas que llevan adelante los comedores comunitarios, y en general también encontramos allí a las mujeres.
y sin dejar de lado que que este año, en virtud de la pandemia, pero creo que es algo que se viene trayendo y que efectivamente creo que va a ser un elemento central, así como en su momento se pensaron los derechos vinculados a la cuestión de los derechos políticos, a la cuestión de la igualdad, a la cuestión de la pobreza, a la cuestión, por ejemplo, del mercado laboral. Recordemos que las mujeres son fuertemente incorporadas al mercado laboral durante la guerra, ¿no? Cuando los soldados, los hombres tienen que ir al frente de batalla, es cuando las mujeres son incorporadas al mercado laboral. Y es muy gracioso, ¿no? Porque cuando se piensa en que las mujeres tuvieron que hacer frente a esa situación y afrontaron esa situación, es algo que no se conocía, porque el estado de bienestar famoso que planteaba la mujer estaba en la casa, efectivamente cuando se piensa que la mujer tiene que salir a trabajar, se empieza a pensar también esta necesidad de, bueno, quién cuida a sus hijos, quién está haciendo las tareas domésticas, y efectivamente ahí es donde empezamos a hablar del mercado del cuidado, ¿no? De como un sector económico central, las tareas de cuidado que tanto se ha hecho referencia a este año por la situación del contexto de la pandemia, pero que tampoco se contabiliza en la economía. Hay un informe acá en la Argentina que sacó el Ministerio de Economía que plantea que, por ejemplo, las tareas de cuidado, que en su 90% son realizadas por mujeres, representa el 16% del PBI argentino. O sea, un poquito arriba que la industria, que creo que está en el 13, y un poquito arriba que el comercio, que está en el 11. Por lo tanto, digo esto porque es efectivamente una lucha que yo creo que, así como las mujeres fueron llevando adelante luchas por distintas causas, ¿no? Que es lo que en general mueve a las mujeres a través del colectivo feminista, efectivamente creo que el debate de las tareas de cuidado es un debate también que se va a instalar fuertemente. Yo quería hacer una conexión con eso que venía diciendo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y obviamente los soldados vuelven a sus casas, se empieza a dar en todo el sistema económico mundial esta idea de que es muy categórico en lo que tiene que ver con la historia económica, que tiene que ver con eh, la reina del hogar, ¿no? Esto que los sectores económicos, sobre todo muy referenciados por las fábricas de electrodomésticos, planteaban publicidades donde se ponía a la mujer como la reina del hogar, se le vendía productos. ¿Por qué? Porque era necesario, una vez que las mujeres habían ido a trabajar, porque los hombres no podían trabajar, bueno, efectivamente, cuando los hombres volvieron a trabajar, querían que las mujeres vuelvan a sus casas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va dando también todo este proceso para pensar a la mujer de vuelta en un sistema privado, ¿no? Y como muchas veces lo vemos en la mayoría de las cuestiones vinculadas a violencia, cómo ese sistema privado y esa falta de, como bien dice el libro, una guerra íntima, ¿no? Que efectivamente es muy difícil de contar la historia, se ve muchas veces la mujer en situación de vulnerabilidad. Pero yendo al 2000, donde yo quería hacer referencia a la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, donde se habla de las mujeres, la paz y la seguridad, ¿no? Y ahí se empieza a conceptualizar también lo que tiene que ver con cuál es el rol de las mujeres en los conflictos armados, ¿no? Porque sabemos específicamente que las mujeres son las que en general en un conflicto armado se destruyen sus hogares, tienen que hacerse cargo de los hijos, en general muchas veces tienen que irse a campos de refugiados, en muchas situaciones claramente por la misma informalidad que hablábamos, sus puestos de trabajo, pero entonces a pensar, bueno, ¿cuál es el sistema que debemos pensar para promover la paz, ¿no? Y en ese sentido se empieza a ver, bueno, ¿cuál es el rol de las mujeres? Era uno de los compromisos de los acuerdos de Beijing, en lo que tiene que ver con el rol en la construcción de la paz. Y ahí empezamos a ver situaciones muy disímiles, ¿no? Que uno piensa, bueno, efectivamente, si estamos hablando que las mujeres tienen un rol, ¿qué es lo que pasa? Vemos, por ejemplo, que las mujeres son excluidas en su mayoría en las mesas de negociación de acuerdos de paz. Lo vimos muy fuerte en lo que tiene que ver con la región centroamericana, donde efectivamente en los acuerdos de paz hubo muy poca presencia de mujeres, y donde efectivamente, sí, Quedan 5 minutos. ahí voy cerrando. Gracias. Dale, gracias. Donde
vemos que, por ejemplo, en los distintos relevamientos y los distintos estudios que ha hecho Naciones Unidas, vemos que el 13% de las mujeres han negociado algún acuerdo de paz, el 3% de las mujeres han participado como mediadoras en algún conflicto, y el 4% firmaron acuerdos de paz. Y sin embargo, cuando empezamos a ver cómo se llegan a esos acuerdos de paz y cuán sustentables son esos acuerdos de paz, vemos que las mujeres han participado activamente de la firma de los tratados de paz, de la negociación de los tratados de paz. Esas paz son más duraderas, principalmente porque las mujeres en general generan redes en estos contextos donde efectivamente pueden canalizar más cuáles son las demandas de los distintos sectores y efectivamente llevar adelante procesos donde se piense en perspectiva de género. Para que tengan una idea, en el conflicto de Colombia, donde claramente el acuerdo de paz se firmó y se llevó adelante, de las distintas pautas que se habían fijado, las que en su mayoría no se cumplieron fueron las que planteaban algún tipo de disposición de perspectiva de género. En el caso de Kosovo, que yo un poco ahí también para traerles a ustedes, pues me parece interesante, fue el primer caso en el 2017 donde el gobierno de Kosovo dio una reparación a sobrevivientes de violaciones sexuales, ¿no? Se empieza a pensar en esto que tanto las mujeres del confort plantean como reparación, ¿no? De empezar a pensar en reparación y en reconocimiento y el pedido de perdón, ¿no? Y algo interesante que me parece que es un hito para tener en cuenta, que en el 2019 la Corte Penal Internacional, ustedes saben que es el tribunal específico para juzgar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios, tuvo una condena contra Nagandi, que bueno, que es el dictador de República Democrática del Congo. Específicamente su condena va en relación a violación y esclavitud sexual, ¿no? Como un crimen de guerra específico que está tipificado por la Conferencia de Roma, que es el tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional. O sea que si esa condena se ratifica, será la primera vez que un dictador, y en este caso un violador de derechos humanos, es juzgado específicamente por este delito. Así que esas son algunas de las cosas que quería traerles para introducir algunos de los ejes que seguramente después va a comentar Pilar, pero creo que hay muchísimo y que tiene que ver, y no me voy a meter acá porque ya estamos en tiempo, con también el nivel de participación política que empiezan a tener las mujeres, con el nivel de participación política para llegar a puestos de decisión, y donde también un tema de violencia que es muy, muy presente es la violencia política que evita que más mujeres hacen a vida política. Así que muchísimas gracias y de vuelta a agradecer y recomendar mucho la lectura de este libro. Muchísimas gracias, Dolores. Bien, la segunda exposición está a cargo de María del Pilar Álvarez. Pilar es investigadora del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. En la USAL dirige la diplomatura en estudios coreanos y coordina el área de investigaciones en Asia Contemporánea del IDICSO. Realizó estudios de maestría en la Universidad Yonsei en Corea del Sur, país en el cual vivió 6 años, y además ha efectuado varias estancias de investigación en China y Taiwán en diferentes oportunidades. Publicó este mes el libro que hacía referencia a Dolores, Mujeres de Confort en China, una guerra íntima, el primer libro en español. Pilar. Bueno, muchas gracias, Jessica, por la presentación, y bueno, y muchas gracias a Dolores bueno, primero por aceptar ser parte de esta actividad, y bueno, por su presentación, que bueno, que van a tener que tener un poco en cuenta ahora al introducirnos en el caso justamente de las mujeres de confort, que vamos a ver que acompaña o muchas de estas transformaciones que nos contó Dolores, que se han dado en el marco de las Naciones Unidas y los movimientos de la mujer y movimientos feministas a nivel global, y que bueno, que van a permitir entregarles un marco favorable para que las causas de estas mujeres sean escuchadas. La idea un poco era presentarles, bueno, este caso desde la lucha política, y bueno, y después Lucía Fernández, que fue la traductora de este libro, pero aparte de ser traductora de
de los testimonios de las mujeres que estaban escritos en chino. Aparte es politóloga, así que después ella se va a centrar más en experiencias personales de las víctimas. Bueno, en el caso de las mujeres de confort, veo que hay varios alumnos quizás de la diplomatura están un poquito más familiarizados con algo de historia de Asia, pero el caso de las mujeres de confort refiere como a las mujeres que fueron esclavizadas sexualmente durante la etapa de la guerra, y de la guerra, que es un debate historiográfico en sí mismo, es decir, nosotros generalmente lo conocemos como la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, en Asia están en guerra mucho antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, y esta guerra anterior tiene que ver con el avance de Japón en la región, como ahí se ve en el mapa, y este avance de Japón en la región, para la historiografía de China, comienza con la conformación del estado de Manchukuo en 1931, por lo tanto vamos a hablar de mujeres que pueden haber sido esclavizadas sexualmente en este sistema que se lo conoce como mujeres de confort, desde 1931 hasta el 45, 31-32, o para otros autores ha sido desde el 37 hasta el 45, el 37 es el año en que Japón logra tomar la que era la capital en su momento de China, que era Nanjing, toma la capital y de ahí va a estar sí en un periodo de guerra continua hasta que finalmente es derrocado en agosto del 45. El caso de las mujeres de confort va cuando aparece cuando aparece su discusión recién a mediados de los 80 en la esfera pública y fuertemente a partir de los 90, como os voy a presentar. Hasta ese momento es como que en gran parte del imaginario de estas sociedades, sobre todo Corea del Sur, que era una colonia en su momento de Japón, Taiwán también, y China, ¿no? Que si ven el mapa, prácticamente China es donde ocurrió la mayor parte del tiempo, donde ocurrió la guerra, la mayor parte ha transcurrido en territorio chino, va a avanzar básicamente después de Pearl Harbor sobre la zona del sudeste de Asia, y por lo tanto siempre estuvo en el imaginario, y algunas de estas cosas la va a mencionar Lucía. Está esto que se sabía de que los japoneses venían y se llevaban a las mujeres, ¿no? Y un poco, como decía Dolores, bueno, esta idea de esta opresión quizás de las mujeres también antes del 45, sobre todo 1945 y 1945 en el este de Asia, ¿no? Donde también las mujeres ocupaban un rol bastante subordinado, tenían bastante poca voz, o empezaban a adquirir en algunos sectores más educados, modernos de las ciudades algún peso más, pero eso no representaba prácticamente a la mayor parte del mundo femenino de esos lugares, ¿no? Y como dice una víctima en uno de los testimonios, ¿no? Cuando tocaba la puerta de la casa, y si estaba uno en la casa, uno decía que no hay nadie, ¿no? Preguntaban si hay alguien y uno decía no hay nadie, porque uno como mujer no era nadie en esa sociedad. Y bueno, irrumpen en ese mundo donde estas mujeres son nadie, o empieza a haber algunas pequeñas mujeres que empoderadas y educadas, pero básicamente la mayor parte de las mujeres son mujeres pobres, analfabetas, y bueno, y con un rol muy subordinado, irrumpe esta guerra que además las va a esclavizar sexualmente, ¿no? Con este nuevo atentado en sus vidas. Entonces siempre se supo, lo imagino, pero no se habían dado las condiciones hasta ese momento para hablarlo en términos más políticos, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra, va a haber unos tribunales, que son los tribunales que se conocen como los tribunales de Tokio, que serían los tribunales de Nuremberg en la versión para Asia, donde en algunos relatos de manera muy indirecta, y eso es muy interesante porque muchas veces eran relatos de hombres y a veces eran hombres extranjeros que en ese momento estaban en China, que contaban lo que le había contado alguna mujer, ¿no? Es la atrocidad cometida en el cuerpo de las mujeres, contada en el relato de un hombre, en un tribunal que era obviamente masculino, ¿no? En esa época no hubiera sido pensado de otra manera, fuertemente masculino, quien iba a juzgar esas atrocidades. Pero no se mencionó el caso de las mujeres de confort, sino que aparecían violaciones que parecían ser abusos, como tantos abusos que se habían dado en el marco de la guerra. Por lo tanto, después de finalizada la guerra, básicamente tenemos una enorme etapa de silenciamiento público, ¿no? Como les decía, público porque no quiere decir que no estuviera en la memoria, en ciertas memorias colectivas, estos recuerdos que los japoneses venían y se llevaban a las mujeres. Yo acá tenía ahí para leerles igual un testimonio. Vamos. Bueno,
ahora vuelvo para atrás. Bueno, después de la guerra va a haber silenciamientos, es decir, estas mujeres van a empezar a tratar de sobrevivir a esta realidad tan compleja que no solo es acarrear todo ese dolor en los cuerpos, porque son cuerpos heridos, cuerpos abusados de manera sistemática. Estamos hablando de mujeres que podían llegar a recibir 11, 15 soldados por día, que a su vez estamos en el marco de la guerra, con mujeres muy mal alimentadas, que vivían en lugares en muy malas condiciones, ¿no? Que no podían salir, por eso estaban literalmente esclavizadas, y van a devenir en un sinfín de historias de supervivencia a partir de esa época, ¿no? Entonces tenemos mujeres que al finalizar la guerra, por ejemplo, en el caso de las mujeres coreanas o taiwanesas o de algunos lugares del sudeste, se acercan a los campos de refugiados y pueden volver a sus pueblos de origen, ¿no? Otras mujeres que no, que ya están en lugares muy inhóspitos, quizás han quedado en ciertos lugares del interior de China porque habían sido trasladadas durante la guerra y bueno, tratan de arrasar su vida como pueden en esos lugares a los cuales quedaron. Mujeres que se van a casar, muchas mujeres que no, en su mayoría los relatos son obviamente experiencias bastante traumáticas, pero también hay mujeres que han encontrado hombres buenos, que han comprendido su situación y han tratado de ayudarla. Y bueno, y empieza un montón de experiencias distintas, pero de experiencias centradas en la supervivencia, porque estamos hablando que el amplio espectro de mujeres que habían sido esclavizadas sexualmente por los japoneses generalmente eran mujeres campesinas, mujeres muy, muy pobres, ¿no? Cuando pensaba lo que contaba, decía recién, bueno, Dolores, de los derechos de la mujer, y ahora hablando un poco en el mundo más contemporáneo de los cuidados, las mujeres en este rol de los cuidados, para esta época piensen que hay algo además muy traumático, que ellas han sido criadas en general para casarse, ¿no? Para casarse y bueno, y tener sus hijos, y muchas veces casan matrimonios arreglados todavía para esa época. Entonces, uno de los primeros grandes traumas a los que se enfrentan estas mujeres en el 45 es como, ¿quién las va a querer a ellas, no? ¿Quién va a querer estar con una mujer que ha pasado por todo eso, no? Y sobre todo, esas mujeres abusadas por ese gran enemigo regional que es Japón, ¿no? Que es ese gran diablo japonés del cual les va a contar más detalles después Lucía. Entonces ese rol en realidad, ellas no son originalmente un movimiento feminista que quiere subvertir el orden, no, son mujeres que están indignadas por no cumplir con ese orden que les fue establecido, ¿no? Que todavía no se lo cuestionan en esa época. Y que por todas estas experiencias no pueden, y pensamos que en la mayoría de los casos son mujeres que no han podido ni siquiera tener hijos de manera natural. Cuando se habla de hijos son hijos adoptivos, porque bueno, por la gran cantidad de abusos que sufrieron, han quedado en su mayor parte estéril y con distintas enfermedades. Bueno, ponía algunos relatos y como les decía, estas historias son muy diversas a partir del 45. Ponía ahí dos ejemplos, por ejemplo, una mujer en China que termina teniendo un hijo que es un hijo de los japoneses, ¿no? Un hijo de la violación, y ella vuelve y ella ya estaba casada antes que le esclavizaran, y cuando vuelve a su pueblo, su marido obviamente lo empieza a maltratar aparte físicamente a su bebé, que es este hijo no deseado, sería que había tenido con productos de esas violaciones sistemáticas, y bueno, la abandona, la deja, y su historia, además de ser una historia muy desgarradora, su historia es un abandono de toda esa sociedad, ¿no? De toda esa sociedad que a su vez la discrimina también, ¿no? No hay que como un poco pensar en la China, en este caso esa historia transcurre en China, en la China de esa época, ¿no? Es una mujer que trae un hijo de los enemigos, ¿no? A ese lugar, y que nadie puede terminar de entender que realmente es el producto de la violencia sistemática en su cuerpo. Y ponía después otros casos de mujeres, bueno, que por ejemplo un caso como ahí el tercero relato que les ponía en la pantalla, de una mujer en Corea, que en realidad cuando va a tener a su hija, ella vuelve a su pueblo y la convence a su madre de que se case, y la casan con un hombre del mismo pueblo, y cuando queda embarazada le explican los médicos que su hija va a tener problemas porque ella contrajo sífilis. Y eso le dio tanta vergüenza que en realidad nunca le dijo nada ni a su marido ni a su familia, y salió corriendo, se va corriendo con ese bebé a vivir a Seúl sola, y bueno, vivió toda su vida sola en Seúl con ese bebé, a quien lo vio como una vergüenza tener que confesarle a su marido, ¿no? Que ella acarreaba una enfermedad porque la habían violado durante la guerra. Bueno,
tenemos así un montón de experiencias sumamente traumáticas de mujeres que para esta época no buscan mayores reivindicaciones, sino que tratan de poder sobrevivir, ¿no? Y acá varias fotografías de archivo. En la actualidad tenemos muchísimos documentos que prueban la existencia de este sistema de esclavitud sexual, que es un sistema porque en realidad está en los documentos que se han encontrado, los documentos del Imperio japonés, de la Armada Imperial, se han encontrado documentos donde es la Armada la que organiza este sistema, ¿no? Y de ahí que ha sido sistematizado por el ejército japonés, y bueno, y eran los que daban las directrices. Por ejemplo, hay documentos que dicen, envíen 2 mujeres de confort a Henian, ¿no? A la isla de Henian. O, la conformación de estas estaciones de confort, parte de documentos los presentan los profesores chinos de la Universidad de Shanghai en el libro, pero bueno, hay mucha documentación de los distintos lugares, no solo de China, de los distintos territorios ocupados, donde, bueno, se comprueba que hubo no solo una responsabilidad por parte de la Armada Imperial, sino que también sistematizó el funcionamiento de este sistema de esclavitud sexual, pensado en un principio como una forma de garantizarle la salud a los soldados, ¿no? Porque si ellos tienen mujeres para ofrecerles, pueden calmar sus deseos sexuales y ellos a su vez pueden controlar la salud, porque en estas estaciones de confort, trataban los médicos de controlar la salud de las mujeres, de ver que no haya transmisión, mucha transmisión de enfermedades de transmisión sexual no se propagaran, etcétera. Estaba bastante controlado y en la actualidad, como un dato, contamos también con muchos testimonios de soldados japoneses arrepentidos y de médicos de la Armada Imperial japonesa arrepentidos, ¿no? Lamentablemente todavía no hay traducciones, pero sí hay libros en coreano, japonés y chino con los testimonios de los arrepentidos. Por lo tanto, uniendo un poco a los que nos contaba Dolores, a partir de los años 70, estos movimientos feministas van a tener, y estos cambios normativos, ¿no? Que se empiezan a dar, que como reflejo ya explicaban las Naciones Unidas, y se empiezan a dar en instituciones, a discutir también al interior de los países, empieza a tener por primera vez como algún efecto en los países del este de Asia, porque varias campañas feministas, por ejemplo, la campaña en contra del turismo sexual, que lo organizaba una red del movimiento feminista internacional, van a como a llegar a Asia, entre comillas, ¿no? Van a estar en Asia también, en campañas contra el turismo, tratando, de denunciar el turismo sexual, sobre todo en el caso de Corea, por ejemplo, los japoneses que iban a Corea a consumir prostitutas muy jóvenes, también en el sudeste de Asia, en las Filipinas, etcétera, y esto va a motivar la conformación de las primeras organizaciones regionales de la mujer, ¿no? Se empiezan a surgir las asociaciones de mujer con sede en Japón, ¿no? Porque Japón vamos a tener como que dividir, ¿no? Japón no podemos hablar de un Japón como un todo, ¿no? Tenemos un Japón del establishment, un Japón del gobierno japonés, que vamos a ver que tiene una actitud bastante negacionista sobre este tema, pero bueno, Japón también hay un montón de otros actores sociales al interior del país, y también va a haber varias organizaciones que van a colaborar profundamente desde el inicio con el caso de las mujeres de confort y también con causas feministas en general. Y para esta época Japón es una democracia, a diferencia de Corea del Sur, a diferencia, de China, y está como en una situación aparte de mayor estabilidad económica, ¿no? Porque ha dado el primer despegue económico se dio en Japón, y esto le permitía convertirse en una base regional más fuerte para incentivar estos movimientos. Y enseguida empieza a haber un flujo de diálogo y de actividades bastante bueno con Corea del Sur, ¿no? Que también tenemos que separar, ¿no? Obviamente que hay muchísima tensión, como sabrán, entre Corea del Sur y Japón por cuestiones que tienen que ver con el colonialismo japonés, pero también eso no quita de que a nivel de la sociedad civil se interactúe, se organiza y haya causas comunes y agendas comunes y muchísima empatía entre distintos actores sociales. Por lo tanto, para los años 80, en diálogo con estas organizaciones, ya en Corea se empieza a discutir un poquito más o tratar de poner en cuestión el tema de las mujeres de confort, y esto lo va a hacer las organizaciones de la mujer de la iglesia coreana, ¿no? Hay 2 profesoras que son profesoras universitarias de una universidad de la mujer, que es IDE, y que ellas tienen una enorme carrera, una trayectoria muy larga de activismo en organizaciones por los derechos de la mujer, sobre todo relacionados con la iglesia cristiana en general. Y van a empezar a investigar este tema, y aprovechando un poco este poder que da a veces ser un profesor, que no puede ir a una conferencia y puede exponer sobre un tema más controvertido en el marco de una conferencia académica, empezar a exponer y hablar de este tema, y algo de eso ya se había publicado, algo sobre las mujeres como se venía publicando en Japón,
Pero claro, quedaba en sectores muy reducidos, como suele pasar, ¿no? Hay gente que quiere y le interesa leer sobre este tema, no es que todo el mundo estaba discutiendo el caso de las mujeres con FARC, pero empiezan a aparecer publicaciones, algunos libros, algunas conferencias, lo mismo en China, empiezan a aparecer los primeros pedidos para ver si se puede investigar, qué podemos hacer con la violencia, cómo empezar a investigar la violencia desatada por Japón en el marco de la guerra en la República Popular, etcétera. Y el gran punto de inflexión de esta causa va a ser recién en 1991 y va a ser producto de que estas organizaciones van a ser conscientes de que la única forma de poner el tema en agenda es ir a buscar y encontrar a las víctimas. Se necesita que las víctimas hablen, que las víctimas den testimonio público para que este movimiento realmente, cobre fuerza y gestar una agenda de reclamos justa y que logre presionar a Japón, ¿no? Mientras los que hablen sean otros y esas víctimas no están, es muy difícil, ¿no? Poner un tema en agenda y el reclamo se vuelve quizás un poco más débil, sobre todo en esa época. Japón quizás ponían desde los sectores más de derecha de Japón muchas excusas para negar lo ocurrido. Y bueno, y ahí va a ser que, a diferencia de otros movimientos feministas, que por ahí son las víctimas las que desde abajo impulsan el movimiento, acá va a ser como desde arriba las van a ir a buscar, ¿no? Movimientos de mujeres van a ir a buscar a estas mujeres y encuentran a algunas de estas mujeres al inicio y van a lograr que una primera mujer, que es la mujer que ustedes ven acá en esta imagen, Kim Hak-suk, dé testimonio público. Es una mujer que es una víctima coreana. Esta víctima coreana va a dar testimonio público y al dar su primer testimonio público contando que la violaron con las cámaras de televisión, porque estamos en 1991, ¿no? Con una enorme cobertura mediática, va a desatar automáticamente un enorme auge del tema en la región y va a motivar a otros actores sociales de los países afectados por la guerra, como Filipinas, como en el caso de Taiwán, mismo va a cobrar fuerza lo que se venía haciendo desde la República Popular, Singapur, Indonesia, distintos países afectados por la guerra, van a decir, es momento ahora de organizarnos, de vincularlos y empezar a trabajar en esta causa, ¿no? Porque es obvio que si existe esta víctima y ella cuenta un montón de otras mujeres que vio, claramente hay un montón de mujeres, ¿no? Como era lo que se sabía hasta esa época, ¿no? No se sabía la dimensión, la cantidad. Hoy se habla que pueden ser 400.000 víctimas de la esclavización sexual de la Armada Imperial de Japón. Pero pero sabía en realidad que había existido. Y tenemos como una primera acción importante a nivel colectivo, que es esta idea que surge de los primeros actores que se van a involucrar de distintos países, de que tienen que generar como una reunión, que es lo que ellos van a llamar la Conferencia de Solidaridad Asiática. Es decir, una reunión, tratar de reunirse cada 2 años, abierta a otros actores que quieran participar. Por ejemplo, si hay una organización de derechos humanos de la mujer en Alemania que quiera unirse a esa conferencia, desde ya es bienvenido, y esa conferencia funciona como un lugar donde se va a centralizar la agenda de reclamo hacia Japón, ¿no? Porque el responsable es el Estado japonés. Por lo tanto, ellos van a organizar cuáles son los reclamos centrales que van a tener este movimiento y van a poner desde el inicio ahora 7 reclamos para elevar ese reclamo al Estado japonés y pensar en conjunto distintas repertorios o acciones colectivas para visibilizar el tema y también para poder presionar a Japón, ¿no? De qué forma presionamos a Japón, de qué forma visibilizamos el tema, y para esa época también otro tema que es muy importante, investigar, ¿no? Porque ellas necesitan investigar, tener documentos de estas causas, es decir, esta mujer, esta víctima nos cuenta que la llevaron a China, vamos a ir a ese lugar en China a ver si todavía quedó, por ejemplo, algún rastro. Y eso fue muy útil. En China todavía, en el interior, quedaron muchas estaciones de confort. Los lugares que usaban para esclavizarlas estaban todavía ahí. Y van a esos pueblos y la gente del pueblo le dice, sí, nosotros veíamos que venían los japoneses. Reconstruir la historia de violencia sufrida por estas mujeres, y para eso era muy importante una muy buena relación colectiva entre todas estas organizaciones. Entonces, a diferencia de, por ahí muchas veces se piensa en los países del este de Asia que tienen tensiones políticas por otros motivos, en el caso de esta causa hay una enorme colaboración colectiva, ¿no? Una enorme colaboración colectiva entre todos los países afectados. Y a partir de ahí tenemos que, que una de las, como estamos en 1991 y si vuelven ahí a la presentación de Dolores, si piensan los cambios, muchos cambios importantes se dan en los 90, en términos de la normativa de los derechos humanos. Por lo tanto, yo ahí, les pongo varias organizaciones por si alguno después quiere buscar, ¿no? Por suerte hoy en día
pueden hasta seguirlas en las redes, a muchas de ellas, por ejemplo, esta es la organización filipina más importante, el de Taipei, las 12 organizaciones coreanas, etcétera, ¿no? Y hasta, como un comentario, hasta Corea del Norte ha participado en el inicio de este movimiento, ¿no? Ha enviado información, se han hecho actividades con las dos Coreas, ¿no? Para unir víctimas, etcétera, ¿no? También ha participado y también organizaciones en Japón. Entonces tenemos como a grandes rasgos ahí un mapa de todos los que colaboran y hoy en día colaboran países que son víctimas, como son los países de acá, los países del sudeste y, bueno, China, Corea, Japón, y también países que no son víctimas, es decir, países donde no fueron estas mujeres, no había mujeres esclavizadas sexualmente de Estados Unidos, pero donde surgen organizaciones, muchas veces vinculadas a las comunidades migrantes en ese país, surgen organizaciones que van a tratar de difundir la causa en sus países. Uy. ¿Me escuchan? Ahí está. Suele pasar, me sacó el programa de la sala, me parece. ¿Me están escuchando, no? Sí, te escuchamos. Listo. Bueno, y por lo tanto, una de las acciones, pensando en estos cambios que se venían dando en las Naciones Unidas, es que estas organizaciones van a decir, bueno, por un lado, tenemos los reclamos a Japón. A grandes rasgos los reclamos a Japón son que haya compensación económica hacia las víctimas, que se juzgue a los responsables y que haya alguna forma de juzgamiento a esos responsables, que se dé a conocer sería que se comprometa Japón a tener una política de memoria acorde a la responsabilidad que está asumiendo, que pida disculpas por lo acontecido y que todos esos reclamos sean hacia todas las víctimas, ¿no? Es decir, no puede tener una política hacia las víctimas, por ejemplo, surcoreanas o filipinas. Las víctimas en este caso son todas estas mujeres que fueron víctimas de la esclavitud. Bueno, todas estas mujeres que fueron víctimas, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser una política que abarque a las víctimas de todos los países afectados. Hago una aclaración, hay un solo caso de mujeres de origen no asiático que fueron víctimas de la esclavitud sexual de la Armada Imperial, que es el caso de las mujeres holandesas, porque Indonesia en esa época era una colonia holandesa, y cuando invade Japón, Indonesia, se lleva a algunas mujeres hijas de los colonos, ¿no? Que es el único caso que rompe un poco ese estereotipo, porque no son mujeres de Asia y tampoco eran tan pobres, ni tampoco tenían un nivel de educación obviamente mucho más alto. Es un número muy reducido de mujeres, muchas de las cuales se han unido también a este movimiento. Por lo tanto, si ven las transformaciones que se van dando en la normativa de los derechos de la mujer, va a acompañar un poco la causa. En 1991, cuando ustedes ven los reclamos, ellas no hablan las organizaciones de esclavitud sexual, ¿no? Se habla de prostitución forzada, por ejemplo, de violencia sistemática. Estos cambios en el lenguaje tienen que ver con estos cambios en la normativa de derechos humanos, ¿no? Va a ir acompañando esas transformaciones y estas nuevas formas normativas desde las cuales poder pensar este caso. Y algo importante para estas organizaciones es decir, bueno, por un lado vamos a Japón y vamos a hacer demandas judiciales reclamándole a Japón reclamando frente a los tribunales de Tokio que sean responsables por lo ocurrido. Por otro lado, vamos a enviar activistas a las Naciones Unidas para contarles y para que vayan a investigar lo que pasa, ¿no? Porque con la idea de que, que eso obviamente tiene mucha más incidencia internacional. Si va a una comisión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a estos países y afirma que fue lo que ocurrió, terminó afirmando de que Japón era responsable por lo ocurrido y sacó varios informes, hay varios informes sobre el caso de las mujeres de confort. Entonces, eso obviamente le da visibilidad internacional. Y por otro lado, acciones para visibilizar la causa, tanto hacia Japón como para visibilizar la causa en sus países, ¿no? Porque no es que todo el mundo estaba de acuerdo o que todo el mundo, en esa época, no es que todos los chinos o todos los coreanos, que no, costó mucho creer que esas mujeres habían sido esclavizadas por justamente lo que veíamos al principio, por ese papel tan subordinado que tenían las mujeres antes del 45. Y les cuento dos historias, por ejemplo, al pasar. Una va a ser una de las profesoras que finalmente va a investigar la causa en China y va a ser también una profesora destacada en temas de la mujer, pero cuando ella escuchó sobre el caso, dice a comienzos de los 90,
le costó, decía ella, que le costaba un poco como creer que eso realmente había pasado, ¿no? Ella en su imaginario estaba que esas mujeres eran prostitutas, ¿no? Habían sido las prostitutas de los japoneses, siempre había pensado eso, y bueno, y fue entrar en contacto a raíz de su trabajo con estas víctimas, yendo a sus pueblos, entrevistarlas, hablar con ellas, donde, bueno, se da cuenta obviamente del enorme error que había cometido y ese enorme prejuicio que tenía, pero bueno, era algo que no había podido visibilizar por cómo había sido un poco la historia de las mujeres en esa parte del mundo, y bueno, le había costado mucho pensar que realmente alguien podía ser una esclava sexual, ¿no? Y en el caso de Corea, otra historia como similar en este sentido, ¿no? De todavía en conflicto en los 90 entre lo que está ocurriendo y se quiere visibilizar y los derechos de la mujer, que en Corea se hacen todos los miércoles de 12 a 13 al mediodía una manifestación desde 1992 a la fecha, frente a la Embajada de Japón en Seúl. Y al principio en estas manifestaciones, a comienzos de los 90, iban muy pocas personas, obviamente, y una de las activistas cuenta, que es un referente de una de las organizaciones surcoreanas, cuenta que un señor pasó y la agarró del brazo y le dice que se callaran, que se fueran, que cómo iban a estar hablando de un tema que es del mundo privado. Sin, ni siquiera cuestionaba si hubieran sido esclavizadas o no, pero eso tiene que ver con la intimidad, ¿no? Y con esta intimidad, ¿no? La violencia con la mujer forma parte del mundo íntimo, no de la esfera pública. Y bueno, y ella lo ponía como en contraposición a algunas imágenes que ahora les voy a mostrar, de la enorme participación que después hay de los jóvenes en las manifestaciones que se realizan todavía hasta la actualidad en Corea. Bueno, acá tengo varios de los juicios presentados, todas las causas judiciales, debe quedar poco tiempo. Todas las causas presentadas frente a los tribunales de Tokio han sido desestimadas, y bueno, voy a avanzar. Esto forma parte de la política memorialística, es decir, se ha creado, esta imagen, en realidad, esta estatua se puso por primera vez frente a la Embajada de Japón en Seúl, que es una mujer esperando, y hay un montón de réplicas en China y en otros países. Ahora hace poco se puso otra imagen en Hong Kong, en Taiwán, y muchísimas en Corea y en otros países no víctimas como Alemania, Estados Unidos, ¿no? Que la idea es que, bueno, que sea la misma imagen o representaciones muy similares de esta imagen, que la gente en cualquier parte del mundo donde esté caminando le recuerde este caso y, bueno, y tenga conciencia de que esta causa todavía está viva. Cierro con ahí algunas imágenes de las manifestaciones, las primeras. Voy a cerrar con dos cuestiones. Una es el empoderamiento de las víctimas, ¿no? Si bien son víctimas que les costó mucho salir a hablar, y ahí está la imagen en Taiwán, ¿no? La primera vez que las organizaciones, bueno, finalmente convencen a 3 víctimas para que den testimonio público, con esta idea que el testimonio público es lo único que le puede dar fuerza a la causa. Cuando aceptan por primera vez, a diferencia de Corea, ellas aceptaron, pero dar testimonio con una cortina, ¿no? Porque claro, eso las iba a estigmatizar, que todos en su barrio iban a saber que ellas fueron esclavas sexuales. Entonces, bueno, todavía necesitaban estar ocultadas. Eso después se va a romper, ¿no? Con los años de terapias que le van a ofrecer desde estas organizaciones, y bueno, un trabajo colectivo muy, muy fuerte de tratamientos psicológicos con las víctimas, van a lograr que estas víctimas se animen a hablar, y esto lo uso como un puntapié. Muchas de estas víctimas se convirtieron en militantes, ¿no? Personas totalmente ajenas a la vida política, que nunca habían pensado en ningún tipo de acción colectiva en torno a movimientos de la mujer, van a ser las caras visibles del movimiento, ¿no? Son estas pobres mujeres que representan la exclusión de todo en estas sociedades, la exclusión de clase, la exclusión de género. Son mujeres pobres, mujeres en muchos casos analfabetas todavía, sobre todo en el caso de China, de sectores muy marginales de sus propias sociedades. Son la cara visible, y no solo son la cara visible, hemos llegado al siglo XXI con una enorme empatía que generan en los jóvenes en sus sociedades, como una imagen fuerte no solo de la lucha por los derechos de la mujer, sino también de la resistencia y de la lucha política en general, ¿no? Que es uno de los grandes valores del movimiento y de ellas, ¿no? De ellas, que se van a convertir en la cara visible de este movimiento. Y bueno, hay museos en varios territorios. Acá hay varias mujeres, algunas víctimas en China. Miren, en China, si ven esos puntitos, son todos los lugares donde se han encontrado estaciones de confort. Es decir, si calculan, piensen que nada más que en Shanghai se han encontrado 172 estaciones de confort, ¿no? Así que puede haber unas 400.000 víctimas perfectamente, ¿no? Estos son museos en Corea. Y bueno, voy a cerrar con algo que va a surgir como una pregunta sin obvia: ¿qué pasa con Japón frente a este reclamo? Y bueno, dejando al margen las organizaciones, es decir, tenemos
sobre todo 2 organizaciones importantes en Japón que colaboran con la causa. Una organización tiene hasta un museo privado, obviamente, tiene un museo de las mujeres de confort privado en Tokio, pero el Estado japonés ha tenido una política relativamente negacionista y muy contradictoria. Relativamente negacionista porque en 1992, cuando todo este movimiento se empieza, siente realmente la presión de decir, bueno, vamos a investigar lo que pasa, ¿no? Siente que ya no puede negar lo ocurrido y se compromete en el 92 a investigar la causa y bueno, y esa investigación va a ser un informe que se publica en 1993, donde Japón dice ser responsable de la prostitución forzada de estas mujeres, con ese vocabulario, y que estas mujeres han sido raptadas o llevadas en contra de su voluntad. Por lo tanto, asume su responsabilidad en ese sentido en esta causa y se compromete a tomar alguna medida. Este compromiso en tomar una medida llega recién en 1995, que es, si después buscan, Murayama es un presidente que pertenece, primer ministro que pertenece al Partido Democrático, es decir, no pertenece al PLD, que es el partido que prácticamente gobierna en Japón desde el 55 hasta la fecha, y que es el que tiene una política más reacia a conciliar una política de memoria respecto a las mujeres de confort, ¿no? Se da justo en ese otro partido de oposición. De hecho, Murayama ya había viajado a Corea del Sur, había hablado con víctimas, había dicho que iba a tratar de hacer algo si llegaba a ser primer ministro. Y lo que propone es lo que se conoció como el Fondo de Mujeres Asiáticas, que era un fondo, muchos de estos fondos eran fondos privados, es decir, empresas japonesas que aportaban al fondo, donde se le ofrecía una compensación a las víctimas, una carta de perdón, dinero, o se negociaba con los estados asistencia médica, y se comprometía a compilar material y bueno, y aparentemente a dar a conocer la causa. Este Fondo Mujeres Asiáticos fue rechazado por todas las organizaciones. Primer motivo de rechazo va a ser, bueno, que la naturaleza del fondo no era dinero estatal. Segundo, que no quedaba tan claro que las políticas de memoria que iba a aplicar Japón, es decir, que eran coherentes, porque, bueno, Japón, si Japón se va a sentir responsable, tiene que, bueno, establecer museos y que tiene que tener una narrativa en todos sus otros museos acorde aceptar la responsabilidad en esta causa, ¿no? Entonces, eso no quedaba tan claro, no se hablaba de juzgar a los responsables, que podría ser juzgarlos o podría decir, como decían ellos, poner listas de nombres con las personas que fueron responsables de lo ocurrido. Y por último, algo muy importante, es que se firmó este acuerdo de manera bilateral con algunos países. Por lo tanto, por ejemplo, la República Popular no era parte de este acuerdo, ¿no? Entonces, como les decía al principio, acá las mujeres son mujeres víctimas de la esclavización sexual de la Armada Imperial, sean chinas, sean filipinas, sean coreanas. La nacionalidad está en un segundo lugar, o si es que la nacionalidad tiene relevancia a la hora del reclamo, ¿no? Lo importante es una política coherente hacia todas las víctimas, ¿no? Y eso no estuvo. Por ejemplo, la República Popular, con tantas víctimas que tenía, no fue parte de este movimiento. Bueno, creo que si no me van a matar por el tiempo, ahí les ponía un poco la tapa del libro, y bueno, le voy a ceder la palabra a Lucía Fernández, que la voy a presentar yo porque me está avisando Jessica que se desconectó, debe ser por un problema de conexión, no puede entrar a la plataforma y está tratando, así que bueno, mientras está tratando de entrar Jessica, pero bueno, si no le voy a hacer la palabra ahí a Lucía. Lucía Fernández es politóloga, como les decía, de la Universidad de Buenos Aires, fue becaria en China, donde estudió durante 2 años idioma chino, Tonghua, y bueno, y tuvo el enorme desafío de que yo le pedí el gran favor de ser parte de este proyecto, porque bueno, es un proyecto colectivo que ha involucrado a profesores en China, a varias personas también en Argentina que hicieron posible que este libro saliera, y bueno, y ella tuvo el gran desafío de traducir los testimonios del chino al español, y además de traducir otros a los más académicos de los profesores chinos. Así que, bueno, Lucía, si querés empezar. ¿Ahora sí? Sí, se escucha perfecto. Bien, se escucha y se ve perfecto, yo no me veía. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias
un gusto para mí, un honor estar compartiendo este rato con ustedes. Yo lo que quiero abordar un poquito es esto mismo que están contando, pero a partir del lenguaje, en clave eh, feminismo, los distintos actores y su rol de poder, ¿o no? Pero a partir de la palabra y de los caracteres que me fui encontrando en esta traducción de este libro, pero más allá de las palabras y los análisis chinos y demás, después de esos 2 años que yo estudié en Shanghái, tuve oportunidad de vivir 2 años más en el campo, entonces también pude interactuar con algunas de personas del ámbito rural, y también conocer el museo de Shanghái, conocer a algunos de los profesores, así que eso fue súper interesante. También pude conocer la estatua de las mujeres de confort, y bueno, fui buscando palabras y desde hace un año, más o menos, tratando de darle forma, no solo a la traducción y al relato de este libro, sino, bueno, uno tiene que aprender de historia, de literatura, de academia, de todo junto a la hora de traducir, no es simplemente los significados y todo eso, ¿verdad? Voy a intentar compartir algunas palabras chinas, que es más o menos lo que les quiero contar, a ver si se ve. Yo creo que va a ser sencillo, pero si no se ve, me dicen. ¿Sabes cómo compartir? Sí, estoy en eso. Un minutito. Ciencia oriental, les pido. Les traigo y les pido. Creo que ya está. Sí, muy bien. Se ve, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, perfecto. Voy a arrancar por el título de estas mujeres de confort, que es algo muy, muy controvertido, porque es un concepto que ha cambiado a lo largo del tiempo muchísimo. Ese wei significa consuelo o confort, muchas veces fue traducido como consuelo, nosotros le decimos confort, an, tranquilidad, y fu, mujer. ¿Sí? No sé si ven en el carácter, justo al del medio, es una mujer bajo techo, de tranquilidad. Bueno, y ese Wei An Fu es el título de las mujeres de confort, que decidimos también entrecomillar, ¿no? Por esta idea de lo particular del término. El origen de esta palabra es japonés, ¿sí? Según el diccionario, eran mujeres que acompañaban amorosamente a las milicias a la guerra para estar junto con los soldados. Entonces, por supuesto que ese término ahora cambió abruptamente. ¿Y de qué tipo de confort hablaban? ¿O de qué tipo de confort o de acompañamiento se trata? ¿No? Por supuesto que no voluntario, sino forzado, pero bueno, para dar esa lucha sobre esa simple palabra, sobre ese simple nombre, pasaron muchísimos años. Recordemos que estamos hablando de proceso de 40, 50 años en todo esto, ¿no? Entonces, el debate inicial con el que arrancan los profesores chinos, y bueno, que me gustó empezar por ahí, es de qué confort, qué mujeres de confort, digamos, de qué estamos hablando. Claramente, como parte de este sistema de mujeres de confort, se las empezó a separar. Al principio estaban los dos términos confundidos y se usaban en cierto modo como sinónimos, como lo mismo que contaba Pilar, de que la profesora decía como no eran chiñú, no eran prostitutas, no eran chiñú, eran Weian Fu. Entonces se empieza, como hay una puja, ¿no? Por la definición de ese lenguaje, bastante fuerte. Y bueno, ahora, por eso podemos entrecomillar a las mujeres de confort, y entre ellas, digamos, tampoco se dicen mujeres de confort, pero bueno, este nombre que recae sobre esta situación. Otro de los nombres, bastante poco felices también, que se decían en ese momento, era las Suijin Daochan, que sería como acompañantes a la guerra, ¿sí? Las mujeres que acompañaban a los soldados. Bueno, hay que ver de qué tipo de acompañamiento se trataba, ¿no? Bien, a ver, ahí estoy compartiendo otra, si se ve. Otra de las cosas que en las que intentaba reparar, me pareció sorprendente a la hora de traducir, pero bueno, de ver los lugares y las fotos y tal, es el nombre que tenían los centros de confort. Abajo los tienen traducidos, bueno, y arriba se los puse en chino, y básicamente felicidad, placer, amor, impresionante lo fuerte que eran los nombres. ¿Sí? El Yule, Jingle sería felicidad, ¿no? O Quaile también, alegría, felicidad, la casa de la alegría.
Bien, a ver, acá tengo otra. A ver, quiero compartir otra más que la tengo cargada ahí, pero no sé si está. Capaz que hay muchas. A ver. Ahí está. Ahí está, perdón, la demora, tenía que sacar una y poner otra. Bien, esto también lo mencionó Pilar, y es la manera, voy cambiando el eje de los actores, ¿verdad? Cómo se nombra de manera diferente. ¿Cómo nombraban las mujeres, por las abuelitas, a los soldados, a los militares? Demonios o Queitsu. Esto en casi todos los testimonios aparece y es muy conmovedor y muy fuerte, que les decían los demonios. Y en muchos casos se las entrevistó bastante mayores, entonces en sus testimonios gritaban o decían odio a los demonios japoneses, o sea, era realmente conmovedor. Tenemos a la primera, que serían los demonios japoneses, fíjense que se repiten las cuatro palabras, la palabra demonio o fantasma, traducida como fantasma, ¿sí? Demonios japoneses, tenemos también a los demonios del este, y algunos colaboracionistas occidentales, que se eran los demonios occidentales, y después los más curiosos eran los Chiang Queitsu. Los Chiang Queitsu eran los falsos chinos, digamos, porque eran chinos que colaboraban con los japoneses en, en poner los centros de confort o los ayudaban de alguna manera. Entonces, ¿cómo iban nombrando esas propias mujeres, o por ahí la gente que era víctima de estas prácticas, a los soldados, ¿no? Tremendo. Bien, a ver si puedo con otra. Perfecto. Me quedó una más. No, está bien. Desde el lugar, como decía Pilar recién, de la política de memorialización, uno de los museos, que es el Museo de Taiwán, se llama el Museo AMA. Ese AMA, en español, me acabo de dar cuenta. La palabra ama es una palabra cariñosa para referirse a las abuelas, que significa abuelas. Entonces, quienes las entrevistaban y quienes pasaban tiempo con ellas, estudiaban con ellas y tal, o trabajaban, investigaban sobre esto con ellas, las llamaban ama, ¿sí? O abuelita, o abuela. Cariñosa. Como a lo largo del tiempo, los actores se van incluyendo cuando van trabajando con ellas. En el caso de una de las víctimas, que creo que Dolores contó algún relato de una de las víctimas, le cambiaron el nombre y le pusieron Aihua, que es flor de amor. Le dijeron, vos te llamás Flor de Amor. Y en el momento de que la conocieron, la apodaron, el nombre era Flor de Amor o Aihua, y después la apodaron Ketsai, que significaba superar una tragedia tras otra. Cuando vemos los testimonios de estas mujeres, la verdad que son demoledores. Bueno, más o menos esto, desde distintos lugares, o sea, distintos actores, cómo se van nombrando. Ah, y me faltó uno, que a ver si lo tengo acá, que es bastante terrible también, es cómo nombraban los soldados japoneses a las mujeres. A ver si lo tengo, creo que lo tengo aquí. No me deja compartirlo, no sé si es por la conexión o qué, pero bueno, cuestión que les decían insultos terribles, en chino, ¿no? Por supuesto, habían aprendido insultos terribles para llamarlas y nombrarlas de esa manera. Ahí está, me parece que ahí está. Pi o Pi Mai, que significaba algo así como puta, o era muy, muy violento, las nombraban de una manera muy, muy violenta. Y de eso también hay registros impresionantes, 60 o 50 años después, que hay registros y se acuerdan de cómo las nombraban. Me parece que es esta, a ver si las puedo compartir.
Sí, exactamente. Perdón también la demora. Bueno, decían pi o pimai, ¿sí? Y llamaban a los lugares o a los centros de confort, que estaban construidos en situaciones bastante de precariedad, además del ámbito rural, la manera en que estaban hechas lo llamaban Kyoto Benjo, que sería como baños públicos, ¿sí? Como letrinas, o sea, de la manera, qué manera deshumanizante se referían a bueno, estos lugares y a estas mujeres. Ah, y me quedaron pendientes dos cosas que son bien interesantes, que además bueno, de todo este episodio de la guerra y demás, existía en ese entonces, hasta el 49, la figura de las Tongyanshi, que eran niñas pobres de campo, ¿sí? Que como la familia no las podía criar, se las vendían a otra familia para que se casaran con sus hijos y tal. ¿Sí? Existía la palabra y la figura de las Tongyanshi. Y bueno, la última referencia que está ahí, la tercera referencia, hacemos referencia al libro, también hizo referencia a Pilar, que la manera de reclutamiento, entre comillas, de estas mujeres, muchas veces era a través de engaños, y formaban estos cuerpos de trabajadoras voluntarias, por ejemplo coreanas, bueno, o chinas, y las llamaban como a unirse, y después terminaban siendo mujeres de confort, ¿verdad? Y bueno, ahí abajo está me faltaron la palabra coreana, pero los chongjin de bueno, en coreano, ¿sí? En general se comparten las mismas palabras de esa época del japonés, del chino, del coreano, son bastante las mismas. Bueno, nada, quería hacer un poco una presentación de todo esto y me gustaría, si me dejan, leerles un pedacito de un testimonio, a ver si puedo dejar de compartir. ¿Cómo será? Ahí va. No sé si puedo dejar de compartir la imagen, pero igual está bien que quede ahí. No. Déjala. La dejo. Bueno, voy a leer. Y acá les muestro de paso. ¿Se ve? Sí, seguro se ve. Un pedacito, la tapa del libro de las mujeres de confort chino, que me lo traje del Museo de Shanghái. Es conmovedor que haya finalmente material hispanohablante, ¿no? Por la cantidad de países que ojalá puedan acceder, interiorizarse, porque hay re poco material. Hay algunos documentales y algunas películas. Bien, les voy a cerrar leyéndoles un pedacito de un testimonio de Yachin, que es una de las mujeres de confort que, bueno, que ha luchado mucho por todas estas reivindicaciones, ¿sí? Tengamos en cuenta, hay pedazos contados en tercera persona en todos los testimonios, y los profesores me declararon que tengamos en cuenta que en muchos casos, por vivir en zonas rurales, hablaban dialecto. Y entonces por ahí era difícil de traducir literalmente, entonces había que recrear la escena, y además muchas de las entrevistas se dieron cuando las mujeres eran muy, muy mayores, estamos hablando de 80 años, 85 años, ¿sí? Por ahí también por eso repetían frases o palabras, y había como que reconstruir los testimonios de la escena. Bueno, Yachin es el nombre de esta mujer. Nació en 1924, más o menos. Sí, 24, exactamente. Yachin comía 2 veces al día, una especie de almuerzo a las 10 de la mañana y la cena alrededor de las 5 o las 6 de la tarde. Después de la primera comida, la puerta se abría y 1, 2 o 3 soldados japoneses entraban por vez a violarla. Se sacaban la ropa y luchaban por ver quién atrapaba a Yachin primero. Muerta de miedo, intentaba esconderse. La agitación crecía y un sudor frío le corría por el cuerpo. Los soldados se turnaban por ultrajarla, y algunos la acosaban incluso por segunda, tercera o cuarta vez. Pero después de la cena era peor. Había 2 o 3 soldados que tomaban turnos sucesivos y se comportaban como bestias. Si ella miraba desconcertada o hacía movimientos involuntarios que no complacieran a los soldados, las consecuencias eran terribles. Una vez, un soldado japonés la agarró y le apoyó la brasa de un cigarrillo en la piel. Ella gritó de dolor y le pegó hasta que se le hinchó la mitad de la cara. Esas marcas en su rostro todavía no se habían borrado. Bueno, nada, simplemente un pedacito como para que podamos llegar a ese momento y a ese tiempo. Y aquí los dejo, ojalá que tengan preguntas para Pilar, Dolores o para mí, y les agradezco mucho el tiempo. Gracias, Lucía.
Los invitamos a realizar las preguntas en el chat y de esta manera las leemos para que las disertantes puedan responderles. Bueno, alguno, no necesariamente hay que hacer preguntas, si alguno tiene algún comentario que quiera hacer, también es bienvenido. Bueno, si quieres voy contestando algunas y la de... Sí. Dale. Lo de la presión hacia Japón, que sería que sí, hay presiones a Japón desde, en realidad también desde la República Popular y desde Corea del Sur. En el caso de Corea, hay que ver qué interpretan por presión, ¿no? Si también habría que definirlo, digo, no por eso no hay relaciones no afecta a las relaciones comerciales ni a relaciones diplomáticas de manera muy profunda. En el caso de Corea del Sur depende un poco del partido político que está en el gobierno, entonces el partido político que se fue en realidad, el partido político anterior había firmado un acuerdo bastante controvertido con Shinzo Abe para resolver, ahí suena feísima la palabra, para resolver el caso de las mujeres de confort, que fue un acuerdo firmado sin convocar a las víctimas y sin convocar a las organizaciones, y bueno, automáticamente generó mucho rechazo, y bueno, ahora esto está renegociado. Así que en principio no, es muy difícil pensar que se pueda llegar a alguna política como de acuerdo común con Japón ahora, ¿no? Nadie lo cree, las organizaciones tampoco. Todos los países tienen museos, obviamente es pensado también para los extranjeros. Los museos que hay en China, en Shanghái, en Nanjing, los museos que hay en Corea, hay uno en Seúl, otro en las afueras, en Gyeonggi-do, que serían las afueras de Seúl. Todos abiertos, digo, al público, todos tienen información en inglés. Bueno, ¿no? En Japón también hay un museo en Tokio también, ¿no? Abierto, todo público. Bien, tenemos varias preguntas con respecto a dónde se puede conseguir el libro y si también hay, si se lo puede conseguir en formato digital. Sí, va a estar en formato digital dentro de poco en un sitio que se llama Baja Libros, así que quizás en unas semanas yo lo voy a postear igual en mis redes para la compra digital. Y para el que compra en papel ahora les pongo. No sé si hay alguna otra pregunta mientras tanto. Había una, aprovecho a contestar, ya que bueno, es un poco lo que traduje, que decía cómo se llevaban a las mujeres. Bueno, había muchas formas, múltiples formas, no solo es que las secuestraban, sino que muchas veces una de las palabras hacía referencia a eso, por engaños, digamos, les proponían trabajos, ¿no? Entonces iban casi voluntariamente a trabajar o bueno, a realizar determinadas tareas y finalmente no era eso. Otra pregunta. No ve nada. Bueno, nacieron en los 20, así que muchas de ellas ya no están y su vejez fue ardua, pero sí, tuvieron mucha contención de todas estas redes que nombraba Pilar, en muchos casos, y bueno, pero después también vidas muy, muy duras, cuando vean los testimonios, o hay, insisto, documentales y tal, salían, se escapaban una vez y las encarcelaban de vuelta y después volvían al pueblo y eran como enemigas porque habían estado con los japoneses y era como terrible, terrible, terrible. Pero sí, por supuesto que de vecinos, también la contención bueno, ni hablar de los investigadores, pero me parece que eso, incluso que está creciendo, bueno, quizás Pilar puede responderlo mejor, pero... Sí. Bueno, hay tantas preguntas. Sí, las mujeres holandesas
las mujeres holandesas que fueron víctimas se fueron por raptos masivos cuando entraron en Indonesia, ¿no? Hay como distintos momentos, como decía Lucía, hay muchos casos en general, sobre todo en el caso de algunas mujeres chinas y coreanas y taiwanesas, como que fueron como raptadas también con falsas promesas de trabajo o entregadas por algún vecino, y después empieza una etapa más dura de la guerra, donde, bueno, hay raptos más masivos a gran escala, quizás más parecido a otros conflictos hasta en tiempos más recientes, conflictos armados. Y bueno, y ese es el caso básicamente de las mujeres holandesas, ¿no? Llegaron y se llevaron a las mujeres. Respecto a la asistencia psicológica, depende de los países en realidad. En el caso de Taiwán, de Corea del Sur, sí hubo asistencia para las mujeres, y en el caso de China se hizo un poquito lo que se puede, ¿no? Un poco de asistencia económica, por ahí asistencia no de psicólogos en el sentido de una terapia, porque como decía Lucía, ya fueron a entrevistarlas, eran un poco mayores y a veces no están bien de salud, pero sí una asistencia a partir de ahí, ¿no? De que haya alguien de ese pueblo que se fije que estén bien, bueno, que las acompañen al hospital, por ahí ayudarlas con un poco de dinero, etcétera. Bien, hay otra pregunta. Dice, ¿consideran que es posible que se llegue a un acuerdo entre Japón y los países involucrados a futuro? No, nadie cree que pueda haber en el corto plazo algún acuerdo con Japón, ¿no? Después de tanto tiempo y que hasta ahora no haya ninguna política, y que Japón no se haya mostrado en ningún momento como con una política, no sé, consistente quizás con los reclamos de estas víctimas, no parecería viable. Y en un punto, cuando uno habla con profesores chinos, como con profesores en Taiwán, como en Corea del Sur, algo que tienen todos en común es que no creen en realidad que vaya a pasar. Se sorprendería mucho si reciben una propuesta tendiente a la resolución del conflicto, ¿no? Ni siquiera lo esperan. Ahora, ¿no? En otros momentos del movimiento sí había más ilusión al respecto, ahora ya no. Bien. Sí, hay un contexto, la de eso de Cristian, que hay soldados y médicos arrepentidos, que han testimoniado. Bueno, Carlos, que pregunta por los libros de texto en Japón. En realidad la causa de los libros de texto está siempre presente, no sé si realmente se reabrió. Básicamente tiene sus momentos de mayor y menor prensa o activismo, pero está presente desde 1982. Son unos libros de texto, para el que no conoce, en Japón, que están aprobados por el Ministerio de Educación y tienen una mirada negacionista sobre estos acontecimientos, aunque prácticamente no se usan, ¿no? Pero bueno, el hecho de que estén aprobados genera una disputa regional permanente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la charla quedó grabada. Después vemos cómo queda. Que hay un mailing, así que cualquier cosa después le enviamos el acceso. Bien. Bueno, si alguno quiere comentar, veo muchos agradecimientos, así que ante todo les agradezco a todos los presentes por el enorme interés, digo, en el tema, y bueno, nada, es un placer poder compartir con todos ustedes también todo lo que fue todo este proceso de investigación y reflexión. No sé si ustedes quieren decir algo, Lucía o Dolores. No, muchas gracias también por el tiempo, creo que también están re atentos y agradecidos, y bueno, por ahí hay algo más pronto, otra presentación, otro libro. Seguimos. Muchas gracias. También Un gusto para mí. agradezco. Solo eso, que estén bien. Yo también agradecer, la verdad que fue una muy buena experiencia. Bueno, muchas gracias a todos y bueno,
Bueno, gracias a todos los que han participado, así que si querés, Jessy, ya cerramos. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, Sí, eso es re Ahí. lindo, alguien puso, espero que llegue la paz, y que les pidan disculpas, me encantó que se cerrara así. Ojalá. Bueno, gracias a todos y bueno, los vamos a tener en presentes para otras actividades que surjan relacionadas con Asia en general o el este de Asia, que la mayoría es lo que más le interesa. Y bueno, yo le agradezco a lo personal a Dolores por la presencia y por haber aceptado este desafío de ahí hacer estas y No, bueno, te y a agradezco Lucía. Así yo, se sumó te el agradezco futuro. que les agradezco mucho también a ustedes. Bueno, gracias a todos y bueno, gracias a todos. También agradezco a todos los presentes de la facultad, desde la decana, bueno, a Verónica, a Vanessa, Pablo Forni, bueno, gracias a todos por el apoyo. Y a Agustín, obviamente, que trabaja con nosotros en temas de Asia. Y a Federico, que creo que todavía está conectado ahí, me pierdo un poco con esto de la plataforma, pero y a Federico también. Bueno, cansada. Bueno, gracias y estamos en contacto. Gracias.